¿Cuánto cuesta recorrer 100 kilómetros con un coche eléctrico? Seguro que has escuchado de todo. Hay quien dice que apenas cuesta 1 euro y otros aseguran que puede ser igual o más caro que en un coche de gasolina. Y curiosamente ambos pueden tener razón, porque el coste de recorrer 100 kilómetros con un eléctrico puede variar desde poco más de 1 euro hasta casi o incluso más de 10 euros a cada 100 kilómetros. ¿De qué va a depender? Pues principalmente de una sola cosa, de dónde cargas el coche. Y hoy vamos a verlo con números reales y con experiencia de propietarios. Título: el error que comete casi todo el mundo. Cuando alguien pregunta cuánto cuesta mover un coche eléctrico, normalmente solo piensa en el precio del kilovatio hora, y aunque obviamente este dato es fundamental, hay otros factores que también influyen en el coste del desplazamiento de un coche eléctrico. Obviamente el consumo del coche es importante, no es lo mismo tener un SUV que consuma 18 o 20 kilovatios que una berlina que pueda consumir entre 14 y 15 kilovatios. El tipo de conducción también va a influir. Si le pegamos más al acelerador y vamos más rápido, obviamente en carretera el consumo de un vehículo eléctrico penaliza bastante cuando superamos la barrera de los 100-110 y vamos por encima de esa velocidad. La temperatura y la velocidad, la temperatura, como digo, también influye en el sentido de que en invierno el coche tiene que gastar energía para calentar la batería y eso también implica un gasto extra de energía de la propia batería. El verano tampoco se queda corto porque el aire acondicionado también consume bastante potencia cuando queremos refrigerar el coche después de haber estado aparcado al sol, por ejemplo, un buen tiempo, o sencillamente en un viaje para mantener la temperatura cuando nos encontramos a temperaturas de 35 o 40 grados. En definitiva, hay un montón de factores que la mayoría son comunes a los que nos podamos encontrar en un coche de combustión, salvo uno, que es la carga del propio vehículo, y en esta es donde nos encontramos más diferencias. Bueno, hago un breve paréntesis para comentaros que tenemos abierto un sorteo de un gimbal, un estabilizador, al llegar a los 1000 suscriptores. Aquí dejo un enlace al vídeo, a una lista de producción en la que ves cómo participar, que es muy sencillo, es crear un pequeño formulario para tener tu correo electrónico para poder hacer tu sorteo. Este correo electrónico nunca se va a difundir a nadie y cuando lleguemos a 1000 suscriptores pues lo sortearemos y al que le toque pues se lo mandaremos totalmente gratuito sin ningún tipo de coste. Por otro lado, aquí tenemos un contador de seguidores. El último vídeo ya estábamos en 702 aproximadamente, debo recordar, y ahora ya vamos por 750. Echarnos una mano, suscribiros, que nos viene muy bien para poder llegar a la meta inicial que tenemos de esos 1000 suscriptores. Así que continuamos con el vídeo. Actualmente nos encontramos en un momento en el que los coches de combustión tienen un precio muy parecido a los coches eléctricos. En algunos casos incluso los coches de combustión pueden llegar a ser más caros que un coche eléctrico, con lo cual ya es un buen momento para dar el salto a la movilidad eléctrica. Sobre ese tema también hemos hecho un vídeo que te lo dejo aquí, la tarjetita. Aparte de esto, aquí vamos a hablar del consumo, de lo que cuesta hacer 100 kilómetros con un eléctrico, y obviamente hay factores, como decía antes, que son comunes a todos los coches en función de la velocidad a que circulemos y otra serie de factores que son, como digo, inherentes y comunes a tanto coches de combustión como coches eléctricos. Pero hay un tema que en los coches eléctricos es muy diferente, que es donde lo carguemos. Si cuando vamos ya al depósito la diferencia que lo podemos encontrar son de 10-15 céntimos como máximo entre la gasolina más cara y la más barata, y hablamos de un 10% de diferencia, en cargadores de calle nos podemos encontrar casos de poder cargar hasta 30 céntimos el kilovatio con algunas promociones o con bonos, hasta poder llegar a cargar hasta 60-70 kilovatios. Aquí hablamos de diferencias que pueden ser de más del 100%, por eso hay que estudiar muy bien, sobre todo si usas la carga rápida en viaje o porque no tengas garaje en casa, usan muchos cargadores de calle. Aquí tienes que estudiar muy bien dónde vas a cargar el coche de forma recurrente para poder obtener las tarifas más económicas. Tenemos Aldanté, tenemos Thunder, tenemos Tesla, redes de carga con precios que son de las más ajustadas. Endesa también tiene una serie de bonos, Repsol también, si contratas con ellos la luz, también te dan algún descuento en las recargas. En definitiva, no es difícil, si nos comemos un poquito el coco, no es difícil llegar a cargar un coche eléctrico a 30 céntimos el kilovatio. Esto significa que nos va a costar 4,50 euros cargar 100 kilovatios con un consumo de unos 15 kilovatios, que es un consumo normal para un vehículo. Lo puedes extrapolar a casi 5 euros y nos vamos a 17-18 kilovatios, más o menos. Y la diferencia, obviamente, de los cargadores, como digo, es importante, con lo cual tenemos que ver muy bien dónde vamos a cargar. En cambio, si disponemos de un garaje en casa y contratamos una tarifa reducida en la tarifa Valle, la parte nocturna, podemos encontrar tarifas de hasta 7 y 8 céntimos, que con los impuestos de la energía se nos puede ir perfectamente a 10 céntimos o 10 céntimos y medio el kilovatio. Si esto lo extrapolamos a 15 kilovatios,
nos encontramos que cargar 100 kilómetros para hacer 100 kilómetros, el coste cargando en casa es de 1,5 euros, que eso es un dato que mucha gente no conoce, muchos incluso se lo explico y no se lo creen y dice, ¿cómo va a costar tan barato mover 100 kilómetros? Pues básicamente es por la eficiencia de un vehículo eléctrico, que el 90% de la energía llega a las ruedas, cosa que en un coche de combustión solo el 30% es el que llega a las ruedas, con lo cual hay un ahorro de una eficiencia mucho mejor en un coche eléctrico, que provoca que podamos mover un coche eléctrico con menos energía. Entonces básicamente es eso, podemos cargar teniendo un garaje desde 1,50 €, 1,40 €, 1,20 € hasta cargadores de calle, que nos vamos a 4,50 en el mejor de los casos, y en el peor de los casos podemos llegar a irnos a 7, 8, 9 euros, con lo cual es importante tener esa referencia para saber cuánto nos puede costar cargar en casa. Especial mención hago a los cargadores gratuitos, que en algunas localidades, en supermercados como Lidl, El Corte Inglés, Aldi, todavía existen y son una opción para cargar de forma gratuita nuestro coche, con potencias que rondan desde los 7 kilovatios hasta los 10,5, 11, que por ejemplo los del Lidl cargan en algunas de sus estaciones, cargan a 11 kilovatios. Es gratuito y cada media hora pues tienes que renovar la carga, tienes que desenchufar la manguera o pulsar un botón para iniciar la carga. Hay muchos usuarios que no tienen garaje y que lo usan como opción para poder cargar su coche de forma gratuita. Se van para allá, están 1 hora y media o 2 horas y en 2 horas les han metido al coche 20 kilovatios, cantidad de kilovatios perfecta para mejor su recorrido semanal, que pueden ser no más de 100-150 kilómetros, con lo cual lo tienen. Es una opción válida para que, como digo, no tiene cargador y no quiere tampoco pagar por las cargas en un cargador de pago. Cada vez están más demandados, obviamente, cada vez más complicado cogerlo, pero bueno, todavía se puede, más o menos, esperando un poquito o yendo temprano, se puede llegar a coger. Con lo cual, si vas a dar el paso a la movilidad eléctrica o ya lo has hecho, es un dato muy importante el tener en cuenta dónde lo vas a cargar. Actualmente hay un 30% de coches que duermen en garaje, un 70% que duermen fuera, y la cuota de mercado actual en España no creo que ronda el 10-15% como mucho de coche eléctrico en total respecto a lo total. O sea que todavía hay margen para que muchos usuarios con garaje puedan comprar un coche eléctrico y aprovechar este ahorro importante en el recorrer cada 100 kilómetros. Obviamente ese ahorro va en función de los kilómetros que hagamos. Cuanto más kilómetros hagamos, pues más económico nos va a salir la recarga. Este vídeo surge a raíz de una pregunta de Raúl, así que te mando un saludo, en el que nos preguntaba cuánto costaba hacer 100 kilómetros con un coche eléctrico, y bueno, espero que quede respondida con este vídeo. Nos vemos en el próximo, suscríbete, dale un like, comparte y comenta tu experiencia, tu circunstancia a la hora de cargar tu coche eléctrico.